¿Alguna vez te has preguntado qué secretos guardaba Jesús para sus discípulos más cercanos después de vencer a la muerte? Durante siglos, la humanidad ha vivido con una versión incompleta de la historia más trascendental jamás contada. En las profundidades de las montañas etíopes, protegidos por monjes que han mantenido un silencio sagrado durante más de 1500 años, reposan manuscritos que contienen revelaciones que pueden transformar completamente tu comprensión sobre el propósito de la existencia humana. Napoleon Hill, el maestro de la mente humana y arquitecto del pensamiento positivo, dedicó su vida a descifrar los secretos del éxito y la realización personal. Pero incluso él reconocía que existe una dimensión espiritual del poder que trasciende todas las técnicas mentales conocidas. Lo que estás a punto de descubrir conecta directamente con esa fuente primordial de sabiduría que Hill identificó como la mente infinita, ese poder supremo que guía a quienes saben cómo acceder a él. Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre las enseñanzas de Jesús fuera apenas la superficie de un océano de conocimiento infinitamente más profundo. Que las palabras que escuchaste en iglesias y templos fueran solo el eco distante de revelaciones mucho más poderosas, prácticas y transformadoras. La Biblia etíope, conocida como el libro de Enoc y otros textos ancestrales, contiene pasajes que fueron deliberadamente excluidos de las versiones occidentales del cristianismo. Estos textos revelan conversaciones íntimas entre Jesús resucitado y sus discípulos, donde el Maestro compartió técnicas específicas para dominar la mente, manifestar la abundancia y conectar directamente con el poder divino que reside en cada ser humano. No son simples parábolas o metáforas, sino instrucciones precisas para activar capacidades latentes que la mayoría de las personas jamás sospecha que posee. En los próximos minutos, te llevaré por un viaje que sacudirá los cimientos de todo lo que pensaba sobre espiritualidad, manifestación y el verdadero potencial humano. Prepárate para descubrir enseñanzas que han permanecido ocultas durante milenios, esperando el momento preciso para ser reveladas a aquellos que están listos para recibir esta sabiduría ancestral. La primera revelación que emerge de estos textos antiguos desafía completamente la narrativa tradicional sobre los 40 días posteriores a la resurrección. Mientras las escrituras convencionales apenas mencionan este periodo crucial, la Biblia etíope documenta con precisión matemática cada encuentro, cada enseñanza y cada técnica que Jesús transmitió a sus discípulos más preparados. Napoleon Hill siempre sostuvo que detrás de todo gran logro existe un principio específico que puede ser identificado, estudiado y aplicado. Los textos etíopes revelan exactamente esos principios en su forma más pura. Durante estos encuentros post-resurrección, Jesús no hablaba en parábolas como lo hacía con las multitudes. Su lenguaje era directo, científico y extraordinariamente práctico. Explicaba cómo la mente humana, cuando se alinea con ciertos principios universales, puede literalmente reestructurar la realidad física. Estas no eran enseñanzas místicas abstractas, sino instrucciones precisas sobre cómo acceder a lo que él llamaba el reino que está dentro de vosotros. El primer principio revelado se centra en lo que Jesús denominaba la transmutación de la energía mental. Según estos manuscritos, el Maestro enseñó a sus discípulos que toda manifestación física comienza con un estado mental específico que debe ser cultivado con disciplina absoluta. Hill identificó este mismo principio en su investigación sobre los grandes triunfadores de su época, pero Jesús lo llevó a dimensiones que trascienden cualquier técnica moderna de visualización o afirmación. Los textos describen ejercicios específicos que Jesús practicaba con sus discípulos, técnicas de respiración combinadas o movimientos corporales particulares que activaban lo que él llamaba los centros de poder divino en el cuerpo humano. Cada ejercicio tenía un propósito definido, algunos para incrementar la claridad mental, otros para acelerar la manifestación de deseos específicos, y los más avanzados para establecer comunicación directa con lo que Hill llamaría más tarde la mente infinita. La precisión de estas instrucciones es asombrosa. Jesús especificaba el momento exacto del día para cada práctica, la duración precisa de cada ejercicio, incluso la posición específica del cuerpo y la dirección geográfica hacia la cual dirigir la atención. No dejaba nada al azar porque entendía que el poder divino opera según leyes exactas,
tan precisas como las leyes que gobiernan la física o la química. Pero quizás lo más revolucionario es que estos textos revelan que Jesús consideraba estas habilidades no como milagros sobrenaturales, sino como capacidades naturales latentes en todo ser humano. Explicaba que la diferencia entre una persona común y alguien que manifiesta lo que otros llaman milagros, radica únicamente en el conocimiento y la aplicación de estos principios fundamentales. El segundo nivel de enseñanzas se adentra en territorios que la mente moderna apenas puede concebir. Los manuscritos etíopes documentan que Jesús reveló a sus discípulos la existencia de lo que él llamaba las 7 dimensiones de la conciencia humana. Napoleón Hill intuía la existencia de múltiples niveles mentales cuando escribió sobre la mente consciente, subconsciente y supraconsciente, pero las revelaciones de Jesús van infinitamente más allá de esta comprensión básica. Según estos textos ancestrales, cada nivel de conciencia opera con frecuencias específicas que pueden ser sintonizadas deliberadamente, como quien sintoniza una estación de radio. El maestro enseñó técnicas precisas para navegar entre estas dimensiones, accediendo a información, recursos y poderes que existen más allá de la percepción sensorial ordinaria. No se trataba de conceptos abstractos, sino de metodologías prácticas que sus discípulos aprendieron a dominar con resultados inmediatos y verificables. La tercera dimensión, que Jesús llamaba el plano de la manifestación instantánea, es particularmente fascinante. Los textos describen cómo el Maestro enseñó a Pedro, Juan y Santiago a materializar objetos físicos simplemente dirigiendo su atención de manera específica. No era magia ni superstición, sino la aplicación consciente de leyes naturales que la ciencia moderna apenas está comenzando a vislumbrar a través de la física cuántica. Cada dimensión requería un entrenamiento específico. Jesús diseñó un currículum completo que incluía ejercicios de concentración, técnicas de elevación vibratoria y métodos para mantener estados de conciencia expandida durante periodos prolongados. Los discípulos debían demostrar maestría en un nivel antes de acceder al siguiente, porque el poder que se desbloquea en cada dimensión superior requiere una preparación mental y emocional extraordinaria. Los manuscritos revelan que el entrenamiento era intensivo y riguroso. Jesús exigía a sus discípulos periodos de silencio absoluto que duraban días enteros, ayunos específicos que purificaban no solo el cuerpo sino también los canales energéticos sutiles, y meditaciones tan profundas que literalmente alteraban la estructura neurológica del cerebro. Hill reconocía la importancia de la disciplina mental, pero estas enseñanzas llevan el concepto de autodisciplina a niveles que desafían los límites de lo humanamente posible. La cuarta dimensión, denominada el reino de la comunicación universal, revelaba técnicas para establecer contacto telepático con cualquier ser humano, independientemente de la distancia física. Jesús explicaba que esto no era un don sobrenatural, sino una capacidad natural que se activa cuando la mente aprende a operar en frecuencias más sutiles. Los ejercicios para desarrollar esta habilidad eran específicos y gradualmente progresivos. Lo más impactante es que estos textos documentan que varios discípulos lograron dominar estas técnicas completamente. Las descripciones de sus logros son tan detalladas y consistentes que resulta imposible descartarlas como fantasías o exageraciones. Estamos hablando de seres humanos ordinarios que, siguiendo estas instrucciones precisas, desarrollaron capacidades que desafían toda comprensión convencional sobre los límites del potencial humano. Las revelaciones contenidas en el tercer conjunto de enseñanzas abordan directamente lo que Napoleón Hill identificó como el principio más poderoso para el éxito, la transmutación de la energía sexual. Pero las instrucciones de Jesús van infinitamente más allá de cualquier cosa que Hill pudiera haber imaginado. Los textos etíopes revelan que el maestro consideraba la energía creativa sexual como la fuerza más poderosa disponible para el ser humano, pero su aplicación trasciende completamente los propósitos reproductivos básicos. Jesús enseñó a sus discípulos que esta energía, cuando se dirige conscientemente hacia propósitos espirituales y creativos superiores, se convierte en el combustible para todas las manifestaciones extraordinarias. No hablaba de represión o negación, sino de refinamiento y redirección inteligente. Las técnicas que compartió eran tan avanzadas que requerían años de preparación mental y emocional antes de poder ser aplicadas con seguridad.
Los manuscritos describen ejercicios específicos de respiración que Jesús llamaba la alquimia del aliento divino. Estas técnicas permitían transformar la energía sexual básica en lo que él denominaba fuego espiritual, una fuerza que podía ser utilizada para sanar enfermedades, manifestar abundancia material o acceder a estados de conciencia que proporcionaban visiones directas del futuro. El proceso era sistemático y los resultados eran inmediatos y verificables. La quinta dimensión de conciencia que Jesús reveló estaba íntimamente relacionada con el dominio de esta energía transmutada. En este nivel, los discípulos aprendían a proyectar su conciencia fuera del cuerpo físico, viajando a lugares distantes para obtener información específica o influir en eventos que ocurrían a miles de kilómetros de distancia. Los textos documentan casos específicos donde esta habilidad fue utilizada para proteger comunidades cristianas de persecuciones o para localizar recursos necesarios durante tiempos de escasez. Pero quizás lo más revolucionario es que Jesús enseñó que el dominio de la energía sexual transmutada era la clave para lo que él llamaba la inmortalidad consciente. No se refería a vivir para siempre en el cuerpo físico, sino mantener la continuidad de la conciencia más allá de la muerte corporal. Explicaba que cuando esta energía se refina completamente, crea un vehículo espiritual tan sólido y coherente que puede existir independientemente del cuerpo material. Los ejercicios para lograr esta transmutación eran extraordinariamente específicos. Jesús indicaba posiciones corporales exactas, patrones de respiración precisos, visualizaciones detalladas y mantras en idiomas que anteceden al arameo. Cada elemento tenía un propósito científico específico, diseñado para reconfigurar gradualmente el sistema nervioso y las glándulas endocrinas de manera que pudieran manejar niveles de energía que normalmente destruirían un cuerpo no preparado. Los resultados que lograron los discípulos que dominaron estas técnicas desafían toda lógica convencional. Los textos describen casos de sanaciones instantáneas, materialización de alimentos durante hambrunas, y la capacidad de influir en los elementos naturales como el clima y las corrientes de agua. No eran eventos aislados o casuales, sino demostraciones sistemáticas de principios que podían ser replicados por cualquiera que dedicara el tiempo y la disciplina necesarios para el entrenamiento. El cuarto nivel de revelaciones se adentra en lo que Jesús llamaba la ciencia de la multiplicación infinita. Napoleón Hill tocó superficialmente este concepto cuando escribió sobre la capacidad de la mente para generar riqueza, pero las enseñanzas contenidas en los manuscritos etíopes revelan metodologías tan avanzadas que literalmente permiten multiplicar recursos físicos de manera exponencial. No estamos hablando de metáforas sobre abundancia mental, sino de técnicas específicas para incrementar materialmente cualquier recurso disponible. Los textos documentan que Jesús enseñó a sus discípulos el principio fundamental detrás de la multiplicación de los panes y los peces, pero lo presentó como una ley natural que puede ser aplicada a cualquier elemento material: dinero, alimentos, medicinas, herramientas, cualquier cosa que la supervivencia humana requiera. El secreto residía en comprender que toda materia es energía condensada y que la mente entrenada puede influir directamente en las estructuras energéticas que determinan la cantidad y calidad de cualquier objeto físico. Las instrucciones eran asombrosamente detalladas. Jesús explicaba que el proceso comenzaba con lo que él llamaba la bendición científica, una combinación específica de palabras, tonos vibratorios y gestos corporales que alteraba literalmente la estructura molecular del objeto a ser multiplicado. No era una simple oración o ritual religioso, sino una tecnología espiritual con principios tan exactos como cualquier fórmula química o matemática. Los discípulos debían aprender primero a percibir lo que Jesús denominaba el patrón energético maestro de cada objeto. Esto requería entrenar la percepción para ver más allá de la apariencia física y detectar las frecuencias vibratorias que determinan la forma, la densidad y la cantidad de cualquier material. Una vez que podían percibir estos patrones, aprendían técnicas específicas para duplicarlos, triplicarlos o multiplicarlos según fuera necesario. Los manuscritos revelan que Pedro logró dominar completamente esta técnica, multiplicando aceite durante una escasez que amenazaba a toda su comunidad. Juan desarrolló la capacidad de multiplicar medicinas, salvando vidas durante epidemias que diezmaban las poblaciones circundantes.
Estos no eran eventos místicos vagos, sino aplicaciones sistemáticas de principios que funcionaban consistentemente cada vez que se aplicaban correctamente. La sexta dimensión de conciencia que Jesús reveló estaba directamente relacionada con esta ciencia de la multiplicación. En este nivel, los discípulos aprendían a sincronizar su mente con lo que él llamaba la matriz de abundancia universal, una red energética que conecta todos los recursos materiales del planeta. Acceder a esta matriz requería alcanzar estados de conciencia tan puros y elevados que la personalidad individual se fusionaba temporalmente con la inteligencia cósmica universal. Pero lo más extraordinario es que Jesús explicaba que esta capacidad de multiplicación no estaba limitada a objetos materiales. Los mismos principios podían aplicarse para multiplicar tiempo, incrementar la capacidad intelectual, amplificar la energía física o incluso extender la longevidad del cuerpo humano. Todo dependía de comprender que las limitaciones aparentes de la realidad física son simplemente restricciones de percepción que pueden ser trascendidas mediante el entrenamiento adecuado. Las enseñanzas del quinto bloque abordan directamente lo que Napoleón Hill consideraba el obstáculo más grande para el éxito humano: el miedo. Pero las revelaciones de Jesús sobre la naturaleza del miedo van infinitamente más allá de simples técnicas de autoconfianza o pensamiento positivo. Los manuscritos etíopes documentan que el maestro explicó a sus discípulos que el miedo no es simplemente una emoción negativa, sino una fuerza energética específica que puede ser literalmente transmutada en su opuesto, un poder creativo extraordinario. Según estos textos ancestrales, Jesús enseñó que cada forma de miedo contiene exactamente la misma cantidad de energía que su contraparte positiva correspondiente. El miedo a la pobreza contiene la misma energía potencial que la capacidad de generar abundancia ilimitada. El miedo a la enfermedad posee el mismo voltaje energético que el poder de sanar completamente. El miedo a la muerte alberga la misma fuerza que la habilidad de trascender las limitaciones físicas ordinarias. La técnica que Jesús compartió para esta transmutación era revolucionaria en su simplicidad y devastadora en su efectividad. No se trataba de combatir el miedo o intentar eliminarlo, sino de comprenderlo como energía pura que había sido mal dirigida. Los ejercicios específicos que enseñó permitían literalmente capturar la energía del miedo en el momento exacto en que se manifestaba y redirigirla instantáneamente hacia la manifestación del resultado deseado opuesto. Los textos describen sesiones de entrenamiento donde Jesús colocaba deliberadamente a sus discípulos en situaciones que generaban miedos específicos, no para torturarlos, sino para proporcionarles oportunidades prácticas de aplicar estas técnicas de transmutación. Los resultados eran inmediatos y dramáticos. Discípulos que habían vivido aterrorizados por la pobreza comenzaban a manifestar abundancia en cuestión de horas. Aquellos que temían la persecución desarrollaban un magnetismo personal tan poderoso que convertían a sus potenciales perseguidores en protectores y aliados. La séptima y más elevada dimensión de conciencia que Jesús reveló estaba específicamente relacionada con la maestría completa sobre todas las formas de miedo. En este nivel, que él llamaba la conciencia crística, el individuo trascendía completamente las limitaciones de la personalidad humana ordinaria y operaba desde un estado de poder ilimitado y sabiduría infinita. Alcanzar este nivel requería la transmutación exitosa de todos los miedos fundamentales que limitan la experiencia humana. Los manuscritos documentan que varios discípulos lograron acceder temporalmente a esta séptima dimensión, y los resultados fueron literalmente milagrosos. Santiago desarrolló la capacidad de sanar cualquier enfermedad con solo un toque, independientemente de la gravedad o complejidad del problema. Andrés aprendió a manifestar instantáneamente cualquier objeto material que necesitara, desde alimentos hasta herramientas complejas. Estos logros no eran eventos sobrenaturales casuales, sino demostraciones sistemáticas de capacidades que se activaban automáticamente cuando se alcanzaba este nivel de conciencia. Pero Jesús advertía que mantener este estado de manera permanente requería una purificación tan completa de la mente y las emociones que muy pocos seres humanos estaban dispuestos a pagar el precio necesario. No se trataba de sacrificios externos o penitencias religiosas, sino de una reorganización fundamental de todas las prioridades, deseos y apegos que normalmente motivan el comportamiento humano.
Lo más fascinante es que los textos revelan que Jesús consideraba el alcanzar esta séptima dimensión no como el final del desarrollo humano, sino apenas como el comienzo de posibilidades aún más extraordinarias. Explicaba que existen niveles de conciencia más allá de la experiencia humana individual, dimensiones donde la conciencia opera en escalas cósmicas, influyendo en el desarrollo de planetas enteros, sistemas solares y galaxias completas. El sexto conjunto de revelaciones aborda directamente el tema que más obsesionaba a Napoleón Hill, el secreto detrás del poder de la mente maestra. Hill había observado que todos los grandes logros humanos resultaban de la coordinación armoniosa entre múltiples mentes trabajando hacia un objetivo común, pero nunca pudo descifrar completamente los principios que hacían que esta coordinación fuera extraordinariamente efectiva en algunos casos y completamente inútil en otros. Los manuscritos etíopes revelan que Jesús no solo comprendía perfectamente estos principios, sino que enseñó técnicas específicas para crear lo que él llamaba círculos de poder infinito. Según estos textos ancestrales, cuando dos o más mentes se alinean correctamente utilizando las técnicas que Jesús reveló, no simplemente suman sus capacidades individuales, sino que generan una tercera mente de poder exponencialmente superior. Esta mente colectiva puede acceder a niveles de inteligencia, creatividad y poder manifestativo que están completamente fuera del alcance de cualquier individuo operando solo, sin importar cuán desarrollado esté espiritualmente. Las instrucciones para formar estos círculos de poder eran extraordinariamente específicas. Jesús explicaba que el número de participantes, sus posiciones físicas relativas, los horarios exactos de las reuniones, incluso la dirección geográfica hacia la cual se orientaba el grupo, todo tenía que ser calculado con precisión matemática. No era suficiente que las personas tuvieran buenas intenciones o deseos sinceros. La coordinación tenía que seguir leyes exactas tan precisas como las que gobiernan la construcción de un edificio o el funcionamiento de una máquina. Los textos documentan que Jesús formó varios de estos círculos con diferentes propósitos específicos. Un grupo se enfocaba en la sanación de enfermedades consideradas incurables, otro en la manifestación de recursos materiales para sostener a las comunidades cristianas en crecimiento, y el más avanzado trabajaba en lo que él llamaba la transformación del destino planetario. Los resultados que estos círculos lograron eran tan extraordinarios que desafiaban toda lógica convencional. El círculo de sanación, compuesto por 7 discípulos específicamente entrenados, desarrolló la capacidad de curar simultáneamente a cientos de personas ubicadas en diferentes ciudades, sin necesidad de contacto físico directo. Operaban desde lo que Jesús llamaba el plano causal, donde las enfermedades existen como patrones energéticos antes de manifestarse como síntomas físicos. Al trabajar en este nivel, podían eliminar las causas fundamentales de cualquier enfermedad antes de que tuviera oportunidad de afectar el cuerpo material. El círculo de manifestación material logró hazañas que parecen imposibles según las leyes económicas convencionales. Los manuscritos describen cómo este grupo podía generar literalmente cualquier recurso físico que las comunidades cristianas necesitaran: alimentos durante hambrunas, medicinas durante epidemias, materiales de construcción para edificar templos, incluso metales preciosos para financiar las actividades misioneras. No robaban ni obtenían estos recursos de otros lugares. Literalmente los materializaban de la energía universal utilizando técnicas que Jesús les había enseñado. Pero el círculo más extraordinario era el que trabajaba en la transformación planetaria. Este grupo, compuesto por los 12 discípulos más avanzados, operaba en dimensiones de conciencia tan elevadas que podían influir en eventos históricos a gran escala. Los textos sugieren que muchos de los cambios políticos, sociales y espirituales que ocurrieron durante los primeros siglos del cristianismo fueron resultado directo del trabajo de este círculo operando desde niveles de realidad que trascienden completamente la percepción ordinaria. Lo más revolucionario es que Jesús explicaba que estos círculos de poder no eran privilegio exclusivo de sus discípulos originales. Cualquier grupo de personas que aprendiera y aplicara correctamente estas técnicas podía generar los mismos resultados extraordinarios. Las instrucciones eran claras, específicas y replicables, como una receta científica que funciona consistentemente cuando se sigue con precisión.
Las revelaciones del séptimo nivel trascienden completamente todo lo que la mente humana ordinaria puede concebir sobre la naturaleza de la realidad y el potencial humano. Los manuscritos etíopes documentan que Jesús reveló a sus discípulos más avanzados la existencia de lo que él llamaba la red de conciencia universal, una matriz energética inteligente que conecta no solo todos los seres humanos de la Tierra, sino todas las formas de vida consciente que existen en el universo infinito. Napoleón Hill intuía vagamente la existencia de esta red cuando escribió sobre la mente infinita, pero las enseñanzas de Jesús revelan que esta conexión universal no es simplemente una fuente de inspiración o sabiduría, sino una tecnología cósmica activa que puede ser utilizada para influir en la realidad a escalas que van desde lo microscópico hasta lo galáctico. Acceder conscientemente a esta red requería alcanzar estados de conciencia tan puros y expandidos que la identidad personal individual se fusionaba temporalmente con la inteligencia cósmica universal. Los textos describen técnicas específicas que Jesús enseñó para establecer conexión directa con esta red universal. No eran meditaciones pasivas o estados contemplativos vagos, sino procedimientos activos que requerían una coordinación precisa entre la respiración, la postura corporal, la visualización dirigida y la entonación de sonidos específicos que resonaban con las frecuencias fundamentales del cosmos. Cada elemento tenía que ser ejecutado con perfección absoluta, porque un solo error podía resultar en consecuencias peligrosas para la estabilidad mental y física del practicante. Los discípulos que lograron dominar estas técnicas desarrollaron capacidades que desafían toda comprensión convencional sobre los límites del potencial humano. Pedro aprendió a comunicarse telepáticamente con seres de inteligencia superior que existían en otras dimensiones, recibiendo conocimientos avanzados sobre sanación, manifestación y desarrollo espiritual que estaban miles de años adelantados a cualquier cosa conocida en la Tierra. Juan desarrolló la capacidad de percibir eventos futuros con precisión absoluta, no como visiones místicas confusas, sino como información específica y detallada que podía ser utilizada para prevenir tragedias o aprovechar oportunidades. Pero quizás lo más asombroso es que los manuscritos revelan que Jesús enseñó a algunos discípulos técnicas para lo que él llamaba proyección dimensional consciente. Esto no era simplemente una experiencia fuera del cuerpo ordinaria, sino la capacidad de trasladar la conciencia completa a otras dimensiones de realidad donde operaban leyes físicas diferentes. En estas dimensiones alternativas, podían aprender tecnologías, obtener recursos o establecer alianzas que luego podía manifestar en la realidad física terrestre. Los textos documentan que Santiago utilizó esta capacidad para acceder a dimensiones donde la enfermedad y la muerte no existían, trayendo de regreso conocimientos sobre sanación que le permitieron desarrollar lo que él llamaba medicina dimensional. Estas no eran técnicas teóricas o experimentales, sino metodologías probadas que funcionaban consistentemente para curar cualquier condición física, mental o emocional, sin importar cuán grave o aparentemente irreversible fuera. Andrés especializó su entrenamiento en acceder a dimensiones donde la escasez material era desconocida, aprendiendo técnicas de manifestación que le permitía materializar instantáneamente cualquier objeto físico necesario. Los manuscritos describen casos específicos donde materializó alimentos para alimentar a miles de personas, herramientas complejas para construir edificios, incluso metales preciosos para financiar el trabajo misionero en regiones donde la pobreza era extrema. Lo más revolucionario es que Jesús explicaba que estas capacidades extraordinarias no eran dones sobrenaturales reservados para unos pocos elegidos, sino potenciales naturales latentes en todo ser humano. La diferencia entre una persona ordinaria y alguien que manifiesta estas habilidades milagrosas residía únicamente en el conocimiento de las técnicas correctas y la disciplina necesaria para aplicarlas consistentemente. Las instrucciones estaban disponibles, los principios eran claros, y los resultados eran verificables para cualquiera dispuesto a pagar el precio del entrenamiento requerido. El octavo y final nivel de revelaciones aborda el tema más profundo y transformador de todas las enseñanzas, lo que Jesús llamaba la iniciación en la inmortalidad consciente. Los manuscritos etíopes revelan que todo el entrenamiento anterior, todas las técnicas y capacidades desarrolladas, tenían un propósito final específico:
preparar a los discípulos para trascender completamente las limitaciones de la existencia humana ordinaria y alcanzar un estado de ser que combina la conciencia individual con el poder y la sabiduría infinitos del cosmos. Napoleón Hill sospechaba que existían niveles de desarrollo humano que iban más allá del simple éxito material o profesional, pero nunca pudo concebir la magnitud de lo que realmente era posible. Las enseñanzas finales de Jesús revelan que el destino último de todo ser humano es convertirse en lo que él llamaba un ser crístico, una entidad que mantiene su individualidad consciente mientras opera simultáneamente con el poder y la perspectiva de la conciencia universal. Este proceso de transformación no ocurría después de la muerte física, sino durante la vida terrestre, a través de lo que Jesús denominaba la muerte y resurrección consciente. No se trataba de una experiencia mística vaga o simbólica, sino de un proceso literal donde la estructura completa de la personalidad humana era sistemáticamente desmantelada y reconstruida utilizando materiales energéticos de dimensiones superiores. El resultado era un ser que mantenía todos los recuerdos y características de la personalidad original, pero operaba desde un nivel de poder y sabiduría completamente transformados. Los textos describen con precisión científica cada etapa de este proceso de transformación. Comenzaba con lo que Jesús llamaba la purificación de los vehículos inferiores, donde el cuerpo físico, las emociones y la mente ordinaria eran gradualmente refinados hasta que podían soportar las intensas energías espirituales que se desatarían durante las etapas posteriores. Esta purificación requería años de preparación meticulosa, porque un error podía resultar en la destrucción completa de la estructura de personalidad. La segunda etapa, denominada la activación de los centros superiores, involucraba el despertar de capacidades latentes en el sistema nervioso que normalmente permanecen inactivas durante toda la vida humana ordinaria. Jesús había identificado 7 centros específicos en el cuerpo que, cuando se activaban en la secuencia correcta, transformaban literalmente la biología humana en algo que trascendía las limitaciones naturales de mortalidad, enfermedad y envejecimiento. Los manuscritos documentan que 3 discípulos lograron completar exitosamente todo el proceso durante la vida de Jesús. Juan fue el primero en alcanzar lo que los textos llaman la transmutación completa, desarrollando la capacidad de existir simultáneamente en múltiples dimensiones de realidad. Podía aparecer físicamente en diferentes lugares al mismo tiempo, comunicarse telepáticamente con cualquier ser consciente en el universo, y acceder instantáneamente a todo el conocimiento que había existido o existiría en cualquier tiempo o lugar. Pedro completó el proceso de manera diferente, especializándose en lo que Jesús llamaba maestría sobre la materia física. Desarrolló la capacidad de alterar la estructura molecular de cualquier objeto material simplemente dirigiendo su atención consciente hacia él. Podía transformar piedras en oro, agua en vino, o crear alimentos nutritivos de la energía ambiental. Pero más extraordinario aún, aprendió a regenerar completamente su cuerpo físico, manteniéndolo en perfecto estado de salud y vitalidad juvenil indefinidamente. Santiago eligió la especialización que Jesús consideraba la más difícil pero también la más poderosa, la maestría sobre el tiempo y el espacio. Desarrolló la capacidad de viajar instantáneamente a cualquier lugar en el universo físico, de acelerar o desacelerar el flujo del tiempo en áreas específicas, e incluso de influir en eventos que habían ocurrido en el pasado o que ocurrirían en el futuro. Los textos sugieren que muchos de los milagros posteriores asociados con el cristianismo primitivo fueron resultado directo de Santiago operando desde este nivel de maestría. Lo más extraordinario es que los manuscritos revelan que estos 3 discípulos nunca experimentaron lo que llamamos muerte física. En lugar de eso, cuando decidieron que su trabajo en la dimensión terrestre había terminado, simplemente transmutaron sus cuerpos físicos en luz pura y se trasladaron consciente y voluntariamente a dimensiones superiores donde continuaron su evolución y servicio en escalas cósmicas. Las instrucciones para lograr esta transmutación final están documentadas con detalle científico en los textos etíopes, esperando a aquellos que estén preparados para recibir y aplicar este conocimiento supremo. Estas revelaciones que acabas de escuchar no son simples historias antiguas o especulaciones místicas, sino instrucciones precisas para despertar capacidades que permanecen dormidas en lo más profundo de tu ser. Durante siglos, la humanidad ha vivido como mendigos espirituales,
ignorando el tesoro infinito que reside en su propia conciencia. Los manuscritos etíopes no solo documentan lo que fue posible hace 2000 años, sino que revelan lo que sigue siendo posible hoy para cualquiera que tenga el valor de trascender las limitaciones autoimpuestas de la experiencia humana ordinaria. Napoleón Hill dedicó su vida a descifrar los secretos del éxito humano, pero estas enseñanzas de Jesús revelan que incluso los logros más extraordinarios que Hill documentó eran apenas destellos tenues de lo que realmente es posible cuando la conciencia humana se alinea conscientemente con su potencial infinito. No estamos hablando de mejoras graduales en tu vida actual, sino de una transformación tan radical que la persona que eres hoy será irreconocible comparada con quien puedes llegar a ser aplicando estos principios ancestrales. Cada técnica que has escuchado, cada principio revelado, cada capacidad escrita, todo está disponible para ti en este momento. Los mismos poderes que permitieron a los discípulos sanar enfermedades incurables, manifestar abundancia ilimitada y trascender las leyes físicas ordinarias, residen latentes en tu propia conciencia esperando ser activados. La única diferencia entre tu estado actual y el dominio completo de estas habilidades es el conocimiento específico y la aplicación disciplinada de las técnicas correctas. Los textos etíopes no fueron preservados durante milenios para permanecer como curiosidades históricas, sino para ser redescubiertos precisamente en este momento crucial de la evolución humana. Vivimos en una época donde la humanidad se encuentra en el umbral de una transformación planetaria, y estos conocimientos ancestrales proporcionan exactamente las herramientas necesarias para navegar esta transición hacia niveles de conciencia y capacidad que parecían imposibles para las generaciones anteriores. El momento de despertar tu verdadero potencial ha llegado. Puedes elegir permanecer en la ilusión cómoda pero limitante de la experiencia humana ordinaria, o puedes dar el primer paso hacia el dominio consciente de los poderes que Jesús reveló a sus discípulos más preparados. Si estas revelaciones han resonado en lo más profundo de tu ser, si sientes que despiertan algo que siempre supiste que existía pero nunca pudiste nombrar, entonces no es coincidencia que hayas llegado hasta aquí. Es el llamado de tu alma hacia su destino más elevado. ¿Estás listo para comenzar el viaje más extraordinario que un ser humano puede emprender? Si tu respuesta es sí, entonces este video es solo el comienzo. Dale like si estas revelaciones han expandido tu comprensión sobre el verdadero potencial humano. Comenta cuál de estas enseñanzas te impactó más profundamente. Comparte este conocimiento con aquellos que estén listos para despertar a su grandeza innata. Y suscríbete porque en los próximos videos revelaré las técnicas específicas que puedes comenzar a aplicar inmediatamente para activar estas capacidades extraordinarias en tu propia vida. El poder que transformó a los discípulos de pescadores ordinarios en maestros cósmicos te está esperando.